Saludos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venezuela, nuestro país, es un lugar con un espacio geográfico importante y digamos que privilegiado en todo el globo terráqueo. La posición geográfica de Venezuela es maravillosa. Está, como quien dice, no vamos a llamarlo el ombligo del planeta porque sería muy, como digamos, alabancioso para nosotros mismos como venezolanos, sino que con humildad agradezcamos a Dios el lugar donde nosotros hemos nacido, un lugar con una posición geográfica, vuelvo y repito, muy importante y muy valiosa, donde todas las naciones, los continentes, tienen que ver con este lugar, con esta encrucijada que es Venezuela. Y ya desde hace varias décadas, las últimas décadas en la cual estamos, y del 2000 para acá, y digamos que de los 80 para acá, han estado sucediendo cosas tremendas. En los conflictos políticos hubo un cambio político de cómo se dirigía el país en aquel momento antes de que ganaran y accedieran al poder los que actualmente están gobernando. Pues hubo un cambio ya en el año 1998, si mal no recuerdo. Y el venezolano creyó en la enseñanza y en lo que se ofrecía en un discurso político distinto al que venía operando desde aquel momento hasta aquel momento del 98. Entonces, el venezolano apostó por esta nueva manera de conducir al país. Han pasado los años y este ofrecimiento se ha ido debilitando en el tiempo, en el camino. Y asimismo, si nosotros como venezolanos seguimos apostando por ofrecimientos solamente políticos, aquellos que vienen de doctrinas políticas, las cuales, aun cuando se diferencian, todas dicen que el objetivo es darle al pueblo la mayor oportunidad para un vivir en felicidad en toda la nación. Unos lo dicen que lo pueden obtener de una manera, de acuerdo a su doctrina política. Otros lo dicen que no es así, sino que es como ellos lo están ofreciendo. Y siempre entramos en que empiezan con una gran ferocidad y un gran entusiasmo al principio, y eso se va debilitando hasta que llega y termina el ciclo de esa etapa, de esa manera de hacer política en una nación. Entonces van y apuestan por otra que se está presentando en el momento. Pero todo eso va a caer en un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque están parados y están sobre lo que advirtió el Señor, que cuando nosotros vamos a construir algo y vamos a hacer algo, debe ser siempre bajo la roca firme. Y esa roca firme es el Señor Jesucristo, la palabra de Dios. El Señor hizo todo el universo, y entre ellos la tierra, y entre ellos a nosotros, y entre ellos subdividió a través de los tiempos y se fue estacionando o se fue anclando grupos de seres humanos en sitios geográficos que a la postre llegaron a ser naciones como somos hoy día, y así nosotros los venezolanos. Preocupante, muy preocupante lo que está pasando. Venezuela está en una encrucijada. Es una encrucijada. Y en esa encrucijada
O perecemos o nos restauramos a una nueva oportunidad. Pero en la encrucijada nos encontramos con dos caminos, por lo menos con dos caminos, pueden haber más, pero va a haber diferencia de caminos, varios. Vamos a hablar de dos. El camino de los ofrecimientos que nos han hecho, que a la postre hemos visto que han sido, que al final terminan su ciclo en fracasos. Y el pueblo otra vez buscando la oportunidad. Y el otro camino es el que siempre ha estado ahí delante de nosotros. El camino de la muerte, del perecer, y el camino de la vida y restauración a la vida. A los seres humanos, y siendo así a los seres humanos, aquella nación que lo pueda tener en mayoría, pues será una nación totalmente bendecida y realmente agarrando la oportunidad para restaurarse, y no solamente a lo bueno, sino ser una fuente para muchos en este planeta, en este tiempo en el cual estamos viviendo. Pues Venezuela tiene, como decía, una ubicación geográfica impresionante. Un pedacito de tierra para nosotros que el Señor nos ha concedido, con muchas riquezas en lo natural. Así que lo que nos toca ahora es hacernos ricos. ¿Pero dónde? En lo espiritual. Pero así como en la política hay muchos ofrecimientos de muchas doctrinas y muchos enfrentamientos doctrinales, lo cual lleva más bien a caminos de confusión y de extravismo en cuanto al deber ser y a la verdadera bendición para una nación. Pues asimismo también hay ofrecimientos religiosos. Entonces, cuando vemos la parte religiosa, uno dice, yo soy católico, yo soy evangélico, y entre los evangélicos dicen, yo soy metodista, yo soy pentecostal trinitario o pentecostal unido, yo soy mormón. O sea, hay un abanico también de ofrecimientos religiosos. Y las dos cosas, los ofrecimientos políticos, tanto como los ofrecimientos religiosos, no son conforme a la palabra de Dios. Porque el Señor no nos mandó a hacer, para conducir a las sociedades, partidos políticos. Nunca Jesucristo habló de eso. Y en cuanto a las religiones, tampoco nunca el Señor Jesucristo nos mandó a erigir religiones e identificar que una es la verdadera y las otras son falsas. Él no levanta religiones, sino que Él es Dios. Él es espíritu. Y para que una verdadera sociedad sea restaurada, primeramente tiene que ser restaurado los miembros de la sociedad. ¿Y cuáles son los miembros de la sociedad? Los seres humanos, que en composición, en conjunto, pertenecen primeramente y se hacen de una familia. Entonces el Señor busca es restaurar al hombre, al ser humano, porque somos los que vivimos la situación y somos los principales protagonistas, para bien o para mal, del resultado de una sociedad y por ende de una nación completa. Entonces Venezuela está en una encrucijada. No podemos tomar lo que nos dice un partido político u otro, una doctrina política u otra. No. Debemos tomar el consejo del Señor Jesucristo. Esto tiene más de 2000 años diciéndose, pero el hombre empeñado, porque hay distracciones en lo político y en lo religioso. Porque en lo religioso también, doctrinas de hombres, de acuerdo a sus religiones, todos dicen que son la verdad y la auténtica iglesia del Señor. Pues no, ninguna, ni lo político ni lo religioso. Pero sí a la palabra del Señor Jesucristo, el cual es Dios, pero venido a la tierra con una manifestación como hombre, como mortal,
para darnos el evangelio de salvación y vida eterna para nosotros, para nuestras almas y también para la felicidad de nuestros familiares, de nuestras comunidades y por ende de la nación entera. Pues Venezuela, en este tiempo, mira lo que estamos viviendo. Fracasos políticos, problemas en la sociedad en cuanto a desviaciones de conductas, mucha delincuencia, prostitución, drogadicción, mafias. Todo eso está en contra de la voluntad de Dios para poder bendecirnos a nosotros. Y ahora estamos viviendo esta situación que era como que lo que faltaba. No un terremoto, sino 2 terremotos. En el mes 6, el 6 es número de hombre, pero duraron 7 grados, 7.1, 7.5. 7 es número de Dios, señales que nosotros debemos tomar. ¿Para qué? Para ir a lo que nos dice el Señor. Entonces, la única manera de restaurar nuestra nación con la bendición de Dios es pues acudiendo al dador de las bendiciones, a Dios. No podemos conformarnos con los que nos enseñan las doctrinas políticas o los que nos pueden enseñar dirigentes también, ministros, defendiendo a religiones en particular. No. Tenemos un líder y ese es el que tenemos que nosotros que agarrar y asumir para que liderice nuestra nación. Y ese es el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y Él está presente hoy como Espíritu Santo. Es triste ver lo que hemos y estamos viendo en los videos, en las noticias. Estamos viendo testimonios bien tristes de personas que están bajo los escombros. Y ha habido una tardanza, una demora. Cada minuto que pasa es algo terrible de que no se pueda auxiliar a las personas que están ahí debajo de los escombros y muriendo a mengua hasta que por fin lleguen, pero lamentablemente con una mancha de muerte ya hecha. Entonces, no podemos morir, no podemos padecer, no podemos perder nuestra soberanía como nación. ¿Y cómo la vamos a defender y a recuperar y a poner en lugar de victoria? No es levantando banderas políticas ni religiosas, es levantando la bandera del Señor. Y esa bandera se llama Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que ser creyentes. Creyentes no en las religiones ni en las políticas de los hombres. Creyentes en la palabra de Dios. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. En el nombre de Jesucristo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿A qué nos llama el Señor primeramente para Él intervenir? Primeramente nosotros tenemos que reconocer que lo hemos hecho mal. Yo mismo lo he hecho mal, pero gracias a Dios, Él me despertó. ¿Y qué es lo primero que tuve que hacer al despertar a las cosas del Señor? A reconocer mis errores y mis pecados, a pedirle perdón a Él, a reconocer que mi propia manera de ver las cosas no es la correcta y debo caer humillado al consejo del Señor, arrepentirme verdaderamente y con esa humillación de corazón entonces clamar a Él, invocar su nombre, como dice aquí, el pueblo humillado que invocare mi nombre, si orare y buscare mi rostro. ¿Y dónde vamos a buscar el rostro del Señor? Pues en la palabra, porque Él es la palabra. La palabra de Dios tiene un rostro, es Dios, y Él es real y está aquí hoy.
Él es el Espíritu Santo hoy y Él nos escucha. Entonces, si de corazón lo buscamos, arrepentidos todos, arrepentidos, ya dejar a un lado, sin darle su debido lugar, pero no el que no le corresponde, porque el primer lugar le corresponde a Dios en el ser humano y asimismo en toda nación, para que realmente sea prosperada en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, Él va a cumplir si nosotros, humillados, arrepentidos de lo que hemos sido, buscamos su rostro y lo invocamos su nombre, el cual es Señor Jesucristo, y oramos buscando su rostro, su palabra. Él va a responder. Seguro que va a responder Venezuela. Y Él busca, vamos a ver, Él tiene mucho pueblo aquí en Venezuela. Y lo que está pasando tiene un propósito. ¿Sabe qué? ¿Y cuál es el propósito de Dios para esta nación? Pues que nos levantemos ese pueblo de Él, esos hijos y esas hijas de Él, rompiendo con la política de los hombres y poniéndola en su lugar. No nos corresponde a nosotros quitarla. Es Él. Pero que para nosotros el primer lugar debe ser el consejo del Señor Jesucristo, de su palabra. Entonces, igualmente con las enseñanzas y doctrinas religiosas. Aquí no pretendemos, no es mi norte enseñar doctrina religiosa, sino hacerme como uno más, creyente y como lo soy, y tratando con la ayuda de Él de ser hacedor de esta palabra. No hacedor de palabras políticas ni religiosas, sino hacedor de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, el verbo de Dios, es el mismo Señor Jesucristo. Entonces nos dice allá, en Juan, el Señor tiene sus maneras. Él está buscando a los verdaderos adoradores. Vamos a ver, vamos a buscar en Juan, capítulo 4, Juan capítulo 4, del 22 al 24. Dice así en el nombre de Jesús: vosotros adoráis lo que no sabéis. Adorar es buscar un consuelo espiritual. Y vea cómo empieza. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Aquí le está hablando a la mayoría del pueblo de esta nación. Adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque has caído en la confusión en cuanto has sido seguidor de doctrinas políticas y has sido seguidor de doctrinas religiosas. Y por cuanto el Espíritu de Dios no está en nosotros, adoramos entonces lo que no sabemos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esto es hablando los cuales estemos llenos del Espíritu Santo. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Cuando hablamos de los judíos, hablamos de aquella historia rica de la presencia de Dios dirigiendo a un pueblo llamado Israel, hasta que vino a la tierra el mismo Señor Jesucristo. ¿Y dónde vino en aquel tiempo? Allá en Jerusalén. Luego de ahí fue aperturado para todas las naciones. Pero originalmente la salvación viene de los judíos a través del Señor Jesucristo. Mas la hora viene y ahora es. Aunque esto está escrito hace más de 2000 años, pero aquí dice la hora viene y la hora es. Porque la palabra de Dios no es tanto ayer, no es tanto para el mañana. La palabra de Dios siempre será el yo soy, para el día en el cual estamos viviendo. Y dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Aquellos que están en el Espíritu Santo. Y dice, la hora viene y ahora es. Y para Venezuela ha venido y ahora es.
El Señor está buscando los verdaderos adoradores de esta nación, para que despertemos a cambiar la realidad de este país, de esta nación, para bendición propia y bendición para toda la humanidad. Entonces dice que Él está buscando los verdaderos adoradores de esta nación. Y dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, o sea, en el Espíritu Santo. No podemos adorar enamorados de doctrinas políticas, ni tampoco enamorados de doctrinas religiosas, pues tiene que ser en el Espíritu Santo, y solamente eso lo da el Señor. Entonces, los verdaderos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el verbo de Dios. Y si es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios. Por tanto, en espíritu y en verdad es adoradores en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Entonces dice en espíritu y en verdad, pues que también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Ahí está el remedio. Ahí está la manera. Ahí no habla de meternos a partidos políticos. Ahí no habla de meternos en religiones. Él simplemente está buscando a los verdaderos adoradores que se humillen, que nos humillemos, que reconozcamos que lo hemos estado haciendo mal, muy mal. Nosotros como seres humanos acá hemos errado. Las familias hemos errado por haber creído en doctrinas y en ofertas políticas y religiosas. Es la hora de que el Señor está haciendo el llamado para despertar, porque Él quiere bendecir esta nación. Él quiere bendecir a todo ser humano que en Él crea, no en ofertas políticas y religiosas. Disculpen que tanto lo repita, pero esas han sido las causas de los males de esta nación y de toda la sociedad, de todo el mundo. Pues es a los verdaderos adoradores, creyendo la palabra de Dios, por tanto creyendo en su promesa, porque Él prometió que a los que le adoremos de verdad, humillados a Él, entregados, convertidos a Él, Él va a cumplir su promesa de darnos el Espíritu Santo. Él será entonces nuestro verdadero Padre, nuestro verdadero Rey de nuestro hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades y por ende en toda la nación. Somos pocos, dice la palabra, estrecho es el camino que lleva a la salvación y a la corrección, y amplio y muy amplio el camino de perdición, porque en esa amplitud del mundo es donde están tantas ofertas mentirosas, engañadoras de pueblos enteros, y lamentablemente obtenemos un resultado como el que actualmente tiene nuestra nación. Y el Señor permite estas cosas, estos terremotos que han sucedido, más allá de los errores y los resultados negativos que hemos tenido en cuanto a lo político y lo religioso. El Señor nos llama a despertar, a restaurar esta nación. Entonces ahí está la palabra de vida. Él venció la muerte para demostrarnos a nosotros que podemos vencerla con Él en nosotros. Hagamos de Jesucristo el líder de la nación, totalmente. Políticos engañados a sí mismos y tratando de engañar a otros por prebendas personales, pues asimismo también líderes religiosos. Cuesta mucho romper la barrera de la política, las cadenas de la política. Cuesta mucho romper las cadenas de las religiones. ¿Por qué? Porque los que se abrazan de ambos sectores es buscando siempre posiciones personales en la política y en la religión. Posiciones personales, no. Agarrémonos del Señor, y vale más la posición la cual te pueda dar el Señor en tu familia, en tu comunidad, en la sociedad, en la nación entera. Vale mucho más esa posición dada por Dios que la que te pueda dar las ofertas engañosas de la política y
las religiones, porque será una posición verdaderamente justa, sin engaños, sin aspiraciones vanas. Siempre será en la voluntad de Dios, y Él, conformado y agradado, nos va a colocar y nos va a utilizar para el bien de todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que Él está buscando a este pueblo mucho que tiene todavía en esta nación, para ayudarles en esta hora difícil, para ayudarles en esta encrucijada a la cual hemos llegado a través de toda nuestra historia. La historia de los patriotas allá, de Simón Bolívar, de Páez, de Miranda. Después pasamos a esta historia contemporánea de los líderes políticos y líderes religiosos. Pero todo eso, ahora el país pareciera que estuviera quebrado, tanto en lo económico, por muchas riquezas que se tengan, en lo político, en lo religioso, pareciera que se acaba. Hasta hemos escuchado que será que tenemos que ceder como nación para que una más poderosa nos haga de ellos, para poder medio recuperar. No. Si nosotros nacimos como nación, pues así el Señor lo ha permitido. Entonces, no podemos renunciar a ello, sino ahora sí, agarrarnos del que nos puede posicionar para bendición de la nación y para toda la humanidad, y como ejemplo verdaderamente de restauración. Hagamos de Venezuela un testimonio vivo y real para todo el mundo de Dios, de la acción de Dios. Pero depende de nosotros de creer en las ofertas del Señor Jesucristo, de creer en las soluciones que Él nos ofrece. Si así lo hacemos, estaremos colocados en una posición de bendición y glorificada, porque es Él el que nos está colocando. Así que entonces Él busca a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad de esta nación. Ahora vamos a leer un poquito Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un principal entre los religiosos y políticos de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. O sea que los hombres reconocen que Jesucristo es de Dios. Y no tanto es de Dios, es Dios mismo ahora en la tierra como un mortal, pero ahora en nuestro tiempo está aquí como Espíritu Santo. Y la gente, los políticos, en el fondo de su alma reconocen que el canal es Jesucristo, que la manera es Él es la palabra. Y lo reconocen también hoy día, pero toman la misma actitud de Nicodemo. Vamos a ver, él reconoció que Jesús era un hombre de Dios por las señales que hacía. No la podía hacer si Dios no estaba con él. Entonces respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En los términos espirituales, ver es entender. O sea que nos está diciendo, y le dijo a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede entender el reino de Dios, no puede entender esto que estamos hablando aquí, y siempre prevalecerá sus principios y doctrinas políticas, y siempre prevalecerán sus doctrinas y principios religiosos, porque no puede entender estas palabras del Señor. ¿Y por qué no las puede entender? Porque no han nacido de nuevo. Y vamos a ver qué es eso de nacer de nuevo. Y dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esta agua se refiere a la palabra. El que no naciere de la palabra y del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. El que no naciere del agua y del Espíritu, de la palabra y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Usted escucha primero la palabra y la palabra viene, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y una vez que usted se rinde creyendo y dice como María, hágase en mí conforme a tu voluntad, el Señor ve eso y el Señor te da las fuerzas y te viene a ungir para morir a lo que hemos sido en la vida y nacer de nuevo, para morir a las mentiras, para morir a los engaños políticos y religiosos, para morir a las cosas malas y fechorías de este mundo. Morir a eso. Cuando decimos morir, hasta ahí llegó. Ya nada de eso tiene vida en mí. Y entonces nacer ¿a qué? A creer la palabra de Jesucristo. No de otra fuente, la de Jesucristo. Y si la creemos de verdad, Él ve nuestro corazón y nuestra alma, entonces nos dará de su espíritu. He ahí el nuevo nacimiento. El nacimiento es mediante el agua y el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu de Dios. Dice y sigue diciendo, lo que es nacido de la carne es lo que hemos sido nosotros, con nuestras costumbres, nuestras vanas creencias políticas y religiosas. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira qué tremendo. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y es lo que hemos sido nosotros. Pero cuando morimos a eso y nacemos ahora en la palabra y el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Entonces se va a cumplir en nosotros esto que dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu Santo, entonces el Señor, hay una identificación de Dios mismo con nosotros y nosotros con Dios. Entonces ahora somos Espíritu, somos Dios en la tierra, cada uno de nosotros, muerta la voluntad y las cosas de la carne, pues como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y cada ser humano en el cual así se cumpla, es Cristo, es Dios caminando, es Dios hablando, es Dios haciendo las obras de Él en su vida, en su familia, en la comunidad y por ende en toda la nación. Entonces el Señor podrá decir, Venezuela soy yo. Gloria a Dios, solamente tenemos que creer. Sigue diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Solamente hay que creer. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es como que a nosotros nos digan, ¿has escuchado esta palabra hace más de 2000 años y todavía no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Eso es hablando hombres ungidos, y en este caso el Señor Jesucristo, del mismo Espíritu de Dios. Por cuanto habla y da el consejo que viene de lo alto, y ese testimonio no es recibido por los seres humanos. Y ahí entonces hay una barrera para restaurar a las bendiciones de Dios toda nuestra situación. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ese es el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a verlo en Juan también, pero vamos a continuar por acá. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y dónde está Venezuela? Venezuela es uno de los elementos integrantes del mundo. Y de tal manera también ha amado a esta nación que ha dado a su Hijo unigénito por los hijos de Dios que vivimos en esta nación, por el pueblo de Dios que estamos en esta nación. Y ha dado a su Hijo por usted y por mí. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna para todo ser humano. Arriba Venezuela, adelante Venezuela, agárrate del que ha sido dado por nosotros, por cuanto es el amor de Dios por esta nación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no. Él no envió a Jesucristo para condenar a Venezuela, sino para que el mundo, para que Venezuela sea salva por Él. Sencillamente esa palabra, tomémosla, creámosla. Es Él. No son partidos políticos, no son religiones, denominaciones unas que otras, diferenciadas por sus doctrinas distintas, por sus reglas y por sus nombres diferenciales. No, el único nombre es el Señor Jesucristo, el cual fue dado para salvación de nosotros los seres humanos y por ende de nuestra familia, cuando sea Él en la familia todos y así una nación entera. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. He visto por ahí algunos videos de personas hablando muy mal de los que nos atrevemos a dar consejos como el que estábamos dando. Porque entonces dicen, ahí están hablando de condenación. No, aquí no estamos hablando de condenación. Estamos hablando primeramente de salvación. Pero cuando tomamos algo para salvarlo, quiere decir que lo estamos tomando de algo que está condenado. El Señor quiere sacarte de lo que se manifiesta como condenación. Y o crees para salvación o no crees para condenación. ¿Y a quién le vas a creer o no le vas a creer? Pues al dador de la salvación y la vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Si no le crees a Él, pues te perderás en tus confusiones, en tus doctrinas políticas y religiosas, y estarás en condenación. Mas el dador de la vida eterna, el Salvador, el Señor Jesucristo, si tomas su palabra, la de Jesucristo, no la de los hombres en común, sino la de Jesucristo, entonces será para salvación, para restauración de tu vida y de toda una nación que en Él crea. Y dice, porque Él ha venido en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Así que, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué son malas? Porque son obras de doctrinas políticas o religiosas del hombre. Pero la luz es Jesucristo. La luz es la palabra de Dios, el verbo de Dios, el cual es Jesucristo. Pero la rechazan porque amaron más la política o amaron más sus doctrinas y principios religiosos de cada una de sus religiones. El Señor rompe con todo eso. La palabra de Dios rompe con todo eso, porque es la palabra de Él. Y tú y usted le va a dar la oportunidad a que Él venga a reinar como Espíritu Santo vivo, Dios mismo, en usted. No la política, no la religión, que es para manejarlos a ustedes, ambos para manejarlos de acuerdo a intereses humanos. Pero aquí
estamos nosotros siendo dirigidos bajo los intereses de Dios para reinar en la tierra, para reinar en nuestra nación, siendo Él el Rey, y por ende en todo el universo en el orden de Dios, el cual es perfecto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz para que él no vea que lo hizo mal, que lo hemos hecho mal. Y por tanto la palabra nos va a reprender, nos va a amonestar, pero con la intención de que reconozcamos nuestros errores como seres humanos, como integrantes de una familia, como integrantes de una comunidad, como integrantes de una nación, reconocer nuestros errores. Y entonces, para que salgamos de las tinieblas, no agarrarnos. Pero entonces mucha gente huye de la luz porque son duros para reconocer. Y el orgullo y la vanidad es lo que reina en esas personas y permanecen en las tinieblas. Pero estamos en una encrucijada muy tremenda, Venezuela. Pareciéramos extraviados en lo político, en lo religioso. Y ahora el Señor permite estos terremotos que se pudieran ver como calamidad. Pero a raíz de eso, tenemos que agarrarnos de algo que nos ofrezca verdaderamente un renacer como seres humanos en esta nación y como nación. Eso no nos lo da la política ni la religión, solamente Dios. Entonces nos olvidamos de Dios, y cuando viene una calamidad como esta que estamos viviendo, entonces sí buscamos de Dios. Y entonces hay muchos que entonces reniegan de Dios. Si hay un Dios, ¿por qué permitió esto? Habiendo una palabra desde hace 2000 años, y nosotros, estas generaciones, la conocemos prácticamente desde que empezamos a tomar conciencia por ahí a los 10 años en la adolescencia, y escuchamos de una palabra de Dios por una fuente u otra. Y pues, como estamos en una familia que tiene sus costumbres políticas, sus costumbres religiosas, y una comunidad que ha sido llevada por costumbres políticas y religiosas, pues no damos realmente, aunque la leemos y nos las topamos y la escuchamos, pero no la escuchamos con el alma. Tiene que llegar algo como lo que está pasando en Venezuela con lamentablemente estos terremotos, para que algunos de nosotros nos llame a la conciencia y que nosotros busquemos a Dios. ¿Cómo? Reconociendo su palabra, arrepintiéndonos si su palabra nos hace ver que lo hemos hecho mal, arrepintiéndonos y entonces hacernos de Él, creyendo en la palabra, en la promesa de Él, que va a dar su solución primeramente en la humanidad de cada uno de nosotros, porque su Espíritu Santo está prometido a morar en nosotros. ¿Es difícil creer eso? ¿Es difícil darle una oportunidad a Dios para que realmente venga a bendecir esta nación? Eso depende de usted. No depende del partido político o de los dirigentes a los cuales usted pertenezca. No depende de los líderes religiosos, a la religión en la cual usted pertenece. No. Eso depende de que usted crea. Usted, sin importar la posición que tenga en esta sociedad, alta, media o baja. Y si es baja, mejor para el Señor, porque el Señor quiere bendecir a los más necesitados. Entonces, arrepentíos, creed la palabra y el Espíritu de Dios vendrá. Agárrate de Él. Señor, tu palabra dice esto y esto y esto y esto. Y dices que usted va a venir a mi vida y a morar en mi vida. Pues yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta para que esta nación cambie. Hagámoslo. Depende de usted, depende de mí. Sin buscar posiciones personalistas. Yo no hablo esto ni predico acá para que me sigan a mí, para que me vean a mí. No. Bien lejos de eso, que el Señor me aleje de eso. Pero sí han pasado cosas en mi vida, lo cual me ha llevado a reconocer esto y a reconocer mis errores y tratar de transmitir esto a los demás con pasión. Porque la solución está no en uno, sino en todos creyendo en el Señor. Porque Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Él quiere liderizarnos. Nos corresponde a nosotros aceptar
estar bajo las águilas del águila, como aguiluchos, como que podemos ver en lo espiritual, que podemos volar por encima de las dificultades, porque el águila mayor está en nosotros. No es difícil eso. Esto es cuestión de creerlo y hacerlo. Levantémonos, levantemos la bandera del Señor Jesucristo en esta nación. Esta es la oportunidad de agarrarnos si el Señor quiere glorificarse en esta nación, pero necesita de usted, que usted le crea, para que Él venga a bendecir y dar de su espíritu a usted, al abuelo, a la abuela, a los tíos, a las madres y padres de familia, a los hijos, a los nietos, a todos. Él quiere morar y reinar en esta nación, por tanto morar y reinar en cada ser humano. Gloria a Dios. Y para ello, dijo el Señor en Hechos capítulo 2, versículo 36, versículo 36 al 38, al 39. Hablando Pedro lleno del Espíritu Santo, sepa pues ciertísimamente que a este Jesús, al cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así como crucificaron a Jesucristo en aquel tiempo, y Él es la palabra, nosotros continuamente lo estamos crucificando. Cada vez que usted escucha esta palabra de Dios y no la toma para sí y la pasa como que nada, como sin importancia, sin nada, pues está haciendo como los judíos cuando lo crucificaron en la cruz. Usted lo está crucificando para su vida. Pero ellos reconocieron, sepa pues ciertísimamente que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, reconozcamos que Él es el Señor, Él es el Cristo, Él es la palabra, Él es el Espíritu Santo. Y ellos reconocieron y dijeron a Pedro, ¿qué haremos ahora? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y obtendréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Simple y llanamente, jefe de familia en Venezuela, madre de familia en Venezuela, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, te amas a ti, amas a tu familia. Estás pasando una situación muy difícil ahorita por algún familiar perdido entre los escombros de este terremoto o por carencia en lo material. Tomemos a Dios. Hagámoslo Rey de nuestras vidas y de esta nación. Ya. Es la única manera de realmente bendecir a esta nación y que se levante. Hay muchos falsos por ahí, predicando cosas que no son. Dios me dijo, y Dios me reveló, y Dios hará de esta nación tal cosa, y Dios hará de lo otro, pero no hablan lo que verdaderamente tienen que hablar. ¿Y qué es lo que tienen que hablar? No es que va a venir un hombre, un profeta, a poner la solución porque Dios le dijo. No es, sino lo que dice el Señor Jesucristo, de lo cual estamos hablando en este momento. Y la casa importante a la cual Dios quiere entrar es usted. Cada uno de nosotros somos la casa de Dios. Si solo sí, morimos a lo que hemos sido y tenemos la voluntad de ser restaurados por Él. Y meternos en su palabra. Y buscar la enseñanza. Él es el Espíritu Santo, Él es el Maestro. El Señor dijo, yo me voy, pero no les dejo solo. Con vosotros queda el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre. Repetimos lo que leímos al principio. Segunda de Crónicas, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso es verdad de Dios. Él lo quiere hacer. Pero usted tiene que invocar el nombre del Señor.
Y el nombre del Señor está en el Espíritu Santo. Cuando usted se rinde y muere a lo que usted ha sido y nace creyendo por el agua, creyendo la palabra, de verdad, Él va a ver tu alma y tu corazón. Entonces te dará de su Espíritu. Y al darte de su Espíritu, en el cual está el nombre de Dios, te está dando el nombre de Dios. Y todo lo que pidáis en el nombre del Señor Jesucristo, Él lo hará. Dale, dale. Cualquier sea tu circunstancia hoy día y donde estás, en tu casa, en tu barrio, en ese lugar. ¿Acaso quedaste a la intemperie porque el terremoto se llevó tus cuatro paredes? Pues tienes esta palabra. Él te edifica, Él te da una casa nueva, Él te restaura Venezuela. Este es el momento ya listo. Esta es la prueba que Dios nos está dando. No son ofertas políticas, no son ofertas religiosas, ni ofertas de hombre, por muy bonito que parezca. Es la oferta del Señor Jesucristo para restaurarte a ti, para restaurar la familia y por ende restaurar a la nación entera. Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha sucedido, por qué cosas malas me han pasado, pero para hacerme despertar. Y cosas malas el Señor a veces permite para hacernos despertar a definitivamente que tengamos que reconocer que no nos queda otra sino que agarrarnos de la oferta, de la promesa del Señor, no política, no religiosa, a la promesa de Dios, de que su Espíritu Santo sea dado a nosotros, muriendo a lo que hemos sido y naciendo ahora, reconociendo nuestros errores, pidiendo perdón y obedeciendo su palabra. Si solo así lo hacemos, Él va a restaurar nuestras vidas, va a restaurar nuestra familia, va a restaurar nuestras comunidades, va a restaurar nuestra nación y Él será el líder, rey y gobernante de Venezuela. Levántate, levántate, bravo pueblo, gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo de Dios en esta nación. Hay mucho que decir y que seguir hablando, pero que sea el Señor conduciéndonos a todos. Ahí donde estás, arrodíllate, clama, lee, agárralo. Tú estás vivo, estás aquí. Señor, mira mi situación. Ven, Espíritu Santo. Pero ¿sabes cómo tú puedes llamar al Espíritu Santo para que Él venga? Reconociendo tus errores, arrepintiéndote de verdad y pidiendo que sea en ti lo que Él ha estado hablando a través de hombres como Pedro, como Pablo, como los apóstoles. Arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y tendréis el don del Espíritu Santo. Y va a ser Él el que va a dirigir tu vida, tu familia, tu comunidad, tu nación. Y así sea. Levantemos esa bandera. Y por ello y por lo que ha pasado en mi vida y el Señor me ha dado una nueva oportunidad, pues mi vida toda para esto. Y si ahora hay que salir más allá de mi cuerpo en cuanto a lo que yo soy como individuo y de las cuatro paredes donde vivimos, bien sea un rancho, un apartamento, una casa, si hemos de salir, si eso es lo que el Señor quiere para restaurar esta nación, entonces salgamos adelante, no solamente a ser oidores y habladores de la palabra, sino hacedores de ella. Si todos juntos lo hacemos, si rompemos con cadenas políticas y con cadenas religiosas, y un llamado a esos ministros de las religiones, que vean bien y asimilen bien el mandato de Dios. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le dijo y 3 veces le respondió Pedro: sí, yo te amo. Y al final le dijo: apacienta mis ovejas. No le dijo: hazte una religión, hazte seguidores tuyos. Apacienta mis ovejas. ¿Las ovejas de quién? Del Señor. ¿Y cuáles son las ovejas del Señor? Siendo Él el pastor. Pues aquellas que se dejan dirigir por este pastor, el cual es Jesucristo a través de su palabra. Y el Espíritu que está en Él les da a sus ovejas.
Así que los religiosos, líderes religiosos, no cumplen con ese mandato del Señor Jesucristo, por tanto se han dividido y creen que las ovejas son de ellos. No, hay un solo redil, dos rediles de los cuales ha hecho uno, el redil de los judíos y el redil de nosotros, los gentiles. Pero el Señor ha roto hasta con eso para hacer un solo redil, del cual Él es el único y verdadero pastor. Así que bendiciones, Venezuela. Bendiciones usted que escucha, mamá de casa, papá de casa, abuelo, abuela, sobrino, sobrina, hermanos, hermanitas, nietos, nietas. Ustedes que escuchan, agarrémonos de Él, Jesucristo. Levantemos a Venezuela. Si nosotros lo queremos levantar, convertidos a Él, Él lo hará. Vuelvo y repito, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, mi Dios, tú eres testigo de esto, papá. Sabes lo que hay en mi corazón al comunicar esto. Ser simplemente un colaborador tuyo. Señor, inquieta, 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 inquieta con tu Espíritu Santo. Da visiones, da sueños. Estimula a la gente para que vengan a ti, te busquen tu rostro y que humillados oraren en tu nombre para obedecer tu palabra, y que sea usted el líder, el rey de nuestras vidas y de toda Venezuela. Creemos que somos una nación, creemos que tenemos un destino conforme a su voluntad, Señor Jesucristo. Así que ven, mi Dios, ven, mi Dios, ven, trae una nube de gloria para esta nación. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al bravo pueblo. El yugo lanzó, la ley respetando, la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud de honor. Abajo cadenas políticas y religiosas, abajo cadenas. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Venezuela, tierra de gracia. En el nombre del Señor Jesucristo eres bendecida, si solo sí usted lo cree. Amén, amén y amén.